Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea el horario en el que nos sintonizan. Estamos aquí en un nuevo episodio de Voces Invisibles, historias de vida en un podcast. El día de hoy tenemos un tema muy importante a tratar, como lo es la desigualdad de género en el ámbito laboral. En México, por desgracia, persiste la desigualdad de género en muchos aspectos. Uno de estos aspectos es el aspecto laboral y profesional. Por ejemplo, la muy conocida brecha salarial que existe en el país. Esta habla de que la remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres. Y no solo eso, sino que incluso existen estudios que afirman que las mujeres llegan a trabajar más horas, jornadas más largas y agotadoras. Y esto sin mencionar oficios como el ser trabajadoras domésticas o amas de casa, donde no hay remuneración alguna. Pero para hablar de esto desde un punto de vista más real, más experiencial, tenemos aquí a una invitada muy especial, próxima a graduarse de psicología, terapeuta de un centro psicopedagógico infantil y auxiliar de preescolar en Colegio Pello. Y no solo eso, también es activista, es amiga, es hermana, mi amiguísima Alejandra García. Bienvenida al podcast. Pues muchas gracias por esa bellísima introducción y presentación. La verdad es que pues estoy muy feliz, muy a gusto de estar aquí y pues con mucha disposición, la verdad, al tema que vamos a tratar el día de hoy. Ok, pues bueno, para comenzar, más que nada, primero me gustaría que hablaras un poco de ti, para que el público te conozca y sepa con qué tipo de persona estamos tratando. Ok, pues, ¿qué podría decir? Actualmente como ya mencionó mi compañera aquí presente y mi gran amiguísima, actualmente estoy pues ya próxima a graduarme de la carrera de psicología, haciendo mi estancia académica profesional en un colegio llamado Piaget, como pues auxiliar en lo que toque, pues yo ayudo. Y pues también trabajo como terapeuta en un centro psicopedagógico infantil llamado Matiza, en donde pues doy terapias a distintos tipos de niños, sobre todo con diagnóstico, con alguna que otra condición. Alguna que otra condición, pues de manera integral, ¿no? Ya sea de lenguaje, conducta, sensorial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues eso es un poquito de mi vida actualmente en el ámbito profesional y académico. Y por otro lado, pues un poquito sobre mí, pues diría que soy una persona responsable, una persona creativa, una persona que siempre trata de ser organizada a pesar de los obstáculos de la vida. También proactiva, me gusta liderar, siento que tengo facilidad para la palabra en muchas ocasiones y pues también me considero una persona amable, muy amigable y que en general le agrada socializar y conocer tanto gente nueva como cosas nuevas, siempre, siempre. Bueno, Alejandra, aparte de todas estas maravillosas características, creo que nos gustaría saber un poco de tu procedencia, o sea, de tu desarrollo, de tu crecimiento, las cosas que has vivido. Y por eso te quería preguntar más que nada, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, yo soy originaria de Los Mochis, aquí he vivido toda mi vida, Los Mochis, Sinaloa. Vengo de una familia de puras mujeres, no es que no tenga papá, es que mis padres pues se divorciaron a una edad, en un momento en el que yo era muy pequeña todavía. Y pues crecí siempre con mi mamá y con mis dos hermanas, que ambas son menores, claramente. Y pues también me crió mi abuela materna, entonces yo toda la vida he crecido rodeada de puras mujeres, sobre todo también por mis tías, y sí tengo tíos, sin embargo, pues no han estado tan presentes como el resto de mujeres en mi familia. Por otro lado, yo pues vengo de una familia con mujeres no solamente pues amas de casa, ¿no? También mi mamá es un gran ejemplo para mí porque desde muy chiquita yo siempre le he visto trabajar y ser muy independiente y salir adelante con ella misma y sus hijas y pues ser muy valiente en todo
y digamos que ser muy fuerte, ¿no? Como que siempre tuve una imagen de mi mamá de una persona muy fuerte, muy resiliente, aunque de chiquita no sabía qué significaba eso, pero pues sí, ahorita yo la considero muy resiliente. Y por otro lado, pues mi infancia, digamos, yo la considero, la verdad es que una infancia muy feliz. Eh, sí crecí con bastantes presiones por parte de mi mamá, que la verdad ahorita yo lo pienso y lo considero comprensible, sin embargo, a lo mejor yo era una niña muy ansiosa y por lo tanto pues hacía más efecto o mella en mí que el hecho de tener todas estas presiones, ¿no? Yo creo que también fue el hecho de ser la mayor, o sea, como que siempre he tenido como cierta responsabilidad en mí, creada por mi cabeza, ¿no? No que alguien me haya dicho, pero sí, crecí con muchas presiones, yo era una niña muy ansiosa. Bueno, digamos, yo considero mi infancia feliz, sin embargo, ha habido puntos en los que la verdad pudiera parecer triste, ¿no? No sé, primaria o antes de la adolescencia, como que era una niña muy solitaria, como aquella que tú llamarías matadita, y pues era vista así por todos, ¿no? Casi no tenía amigos y todo el rollo, pero pues había momentos en los que sí y jugaba y yo era muy feliz a pesar de la ansiedad. Este, yo me decía que era muy nerviosa. Y por otro lado, mi adolescencia también fue un poco así al principio, pero luego ya fue como muy de socializar y muy encontrar personalidad y definir gustos y todo ese rollo. Entonces, las considero las dos etapas de mi vida como agradables, con sus altos y bajos, ¿no? Por supuesto. Y con ciertos detalles que a lo mejor luego podremos ahondar más, que pues tienen que ver con el tema y que pues hasta ya a una edad adulta me di cuenta de que pudieran no ser cosas tan padres. Bueno, y adentrándonos un poco más en el tema, tengo una pregunta muy crucial. Creo que no solamente para ti, sino para la mayoría de las mujeres y que desgraciadamente creo que en la mayoría de los casos la respuesta es sí, pero pues es importante que nos cuentes tu experiencia. ¿Tú has experimentado alguna forma de desigualdad de género en tu vida? Si me hubieras preguntado hace unos años, a lo mejor te hubiera dicho que no, pero actualmente creo que ya soy capaz de ver todas aquellas desigualdades que a lo mejor no son tan visibles, digamos que tan visibles, ¿no? Sí, tan visibles, porque se ha normalizado muchísimo. Por un lado, yo creo que desde chiquita yo tengo un primo, ¿no? Ok, digamos que yo con mi primo siempre he tenido una relación muy amena, muy linda, es como mi hermano para mí, pero desde chiquitos siempre se nos impusieron los roles de género, la verdad. Siempre él fue de carritos, yo era de muñecas, bueno, tanto yo como mis hermanas éramos de muñecas, este, nosotras rosa, azul, o todas estas cosas pues que son que pudieran verse muy simples o muy Muy como X, lo normal, pues lo que está ajá, establecido. exactamente, o sea, como que pues es lo normal, ¿no? Ujú. Dentro de comillas, Pero ¿no? pues ya creces y te das cuenta de que pues eso nos limitaba en muchos aspectos, ¿no? A mí por lo menos siento que me limitó en muchos aspectos. Yo desde chiquita siempre tuve en mente que yo no era buena para los deportes y así crecí. Así crecí. Yo también. Sí, claro. Pues yo era niña, yo no era buena para los deportes no eran para mí y a partir de ahí yo creo que ya no me interesaron y ya nunca jamás me interesaron, pues. Entonces, como que todas esas pequeñas cosas que te hacen, que te van muy adentro y que empiezan a formar parte de tu identidad, aunque no necesariamente lo eran, ¿no? Como que te van cortando, Cortando las alas. ajá, sí, Ajá, cuando ni exactamente. siquiera has logrado hacer algo. Exactamente. Y pues en la secundaria, de repente, yo vivía mucho como, no personalmente no me pasó, pero digamos que muchas niñas que a lo mejor descubrían sexualidad a esa edad eran terriblemente juzgadas y yo fui parte de eso en algún punto de mi vida.
Y obviamente no era la misma magnitud que otras personas, pero sí llega a verlo como muy claro el hecho de que a esa edad, si empezabas tu vida sexual o alguna de estas cosas, como que eras tremendamente juzgada. Obviamente estaba el asunto de, de que se difundían Las fotos fotos. íntimas de muchas compañeras, que era un asunto muy fuerte porque no solamente me enteraba en mi escuela, sino que de otras De otras escuelas se escuelas. enteraban. De toda la ciudad, básicamente. Toda la ciudad era partícipe de eso y cómplice. Y, No, y luego de lo que mencionabas ahorita, si no sabías mucho de sexualidad, eras una boba. claro, Pero si sabías demasiado, eras eras una una puta. promiscua. Es- Exactamente. exacto. Entonces como que había toda esta hipocresía, ¿no? Y pues a los hombres, normal. Ajá. Los hombres como que, iniciaste bien, sino también, o sea, como que, Porque son hombres, es normal, es la de la pulsada, sí, claro. Es reaccionan normal, sus cuerpos, pero las mujeres, muy fuertemente criticadas y hasta por nosotras mismas, ¿no? ujú, Entonces yo veía mucho eso sobre todo. Y yo estaba en el otro lado, como yo no tenía ninguna especie de conocimiento ni curiosidad, yo era la tonta, una que otra vez resultó víctima de ciertos abusos no muy graves, pero sí ciertas cosas que no estuvieron bien referentes a ese tema. Entonces, yo creo que en ese aspecto fue donde más sentía este tipo de desigualdad. Y ya, pues no digamos de la prepa, etapa de mi vida en la que decidí incursionarme en un área para hombres. Bueno, para hombres entre muchas comillas, ¿no? Porque pues yo en mi prepa era un centro pues tecnológico en donde había especialidades y yo escogí mecatrónica. En mi salón había 7 mujeres de 50 alumnos y alumnas que éramos. Entonces era muy, muy palpable la diferencia de género, tanto en, tanto en las dinámicas que se daban como en los profesores, las profesoras y en las actividades que se realizaban. Yo recuerdo que para ese tiempo fue cuando me empecé a adentrar como en todos estos temas de feminismo, pero pues nada muy profundo. Y en ese entonces comencé a darme cuenta de ciertas cosas y comencé a ser muy reactiva ante ellas, ¿no? De que no soportaba que nadie fuera caballeroso conmigo, o sea, como que no lo toleraba, me negaba rotundamente. la típica de yo no soy una princesa, soy una guerrera. Sí, pues, o sea, siempre, si alguien se me ofrecía mover una butaca o de que De que yo puedo sola. es de yo, sí, claro, yo puedo sola, déjame en paz. De que, güey, no soy Blancanieves, soy Mulan. O sea, ¿sabes cómo? Sí, justo, Soy valiente, no me peino. Soy una sí, Mérida, obvio. yo Powerful. fuerte. Entonces, como que no soportaba, no toleraba que me hicieran menos por cualquier cosa y ya rozaba puntos de intolerancia total, pues. Es como un extremo. Y la verdad es que independientemente de si pensaban que era débil o no, la verdad es que ahí estaba, ¿no? Ese hecho. Como que te Y pues, forjó, pues, sí, forjó ciertas perspectivas en ti. sí. Y pues la verdad es que no dudo que muchos de mis compañeros sí pensaran de mí, De que, uy, me subestimaran. Me ajá. subestimaran en muchas formas, no solamente por parte del físico, la fuerza, sino también por parte de las habilidades y la inteligencia. Yo creo que fue lo que más me pegaba, porque sí me subestimaba mucho en ese aspecto. Este, Llegaban a hacer comentarios de que, no sé, si platicaba o lo que sea, que no prestaba atención o que a lo mejor no me asignaban tantas tareas en los trabajos en equipo. Como que no tenías capacidad, es Ajá, lo que querían darte a exactamente. entender. Sí, por supuesto. Y no era uno, pues eran muchísimos. Y aparte, pues sí me trataban como de tonta, en buena onda, pero al mismo tiempo como, Como ay, es que eres inocente. muy inocente, Ajá. ay, es que tú no sabes de estas cosas, ay, o sea, como que todo ese rollo.
Entonces, y lo vivía constantemente, y era normal, y no lo soportaba. Y lo peor es que no era cierto. La verdad es que yo les hacía el trabajo a muchos de mis compañeros, la mayoría de cosas que tenían que ver con mecatrónica, ya ni siquiera otras materias, yo me las aventaba sola o ayudaba a otros compañeros. Entonces realmente no era algo justificado, simplemente era algo que pasaba y pues probablemente por ser mujer, simplemente porque no era la única a la que le pasaba eso. Sí, pues, eso Y a otras niñas que a lo mejor que a lo mejor no se veían, digamos, tan femeninas o alzaban más la voz, no las veían de la misma forma, ¿no? Eran vistas de manera diferente, pero igual sigue siendo mujer, ¿no? O sea, como que vamos a cuidarla. Este, sí. a mí me tocó ser del otro lado y nunca faltaba este comentario de pinche machorra, lesbiana, pareces hombre, temas femenina. Sí, ya no hablemos de sexualidad, porque yo cuando salí digamos, del closet, nunca estuve en ningún closet, pero digamos que si en algún punto se lo compartí a mis compañeros, era como, ay, no pareces. Mm. Mm, O a mí me pasó también eso, pero en el sentido de que, pues, yo solía ser muy abierta en la prepa respecto a esos temas. Y pues era de que 2018, ¿sabes? 2019. ujú. Y, y los hombres eran como que me preguntaban acerca de ello, pero no con curiosidad ni respeto, güey. Era sexualizándome. Por supuesto. En plan de que, con que te gustan las mujeres. De que, y tú de, sí, güey, ¿qué tiene? Y has visto porno, y has hecho aquello, y tú como que te sientes forzada a contestar, pero a Y la vez aparte como quieres que, encajar, pues. Y ajá, aparte quieres son ser muchas cool, cosas. entonces le sigues el rollo en Y luego algo. dices, es que soy abierto, o sea, a mí no me da problema hablar de estas cosas. Pero pues entre ellos luego ahí traían de que muchas pláticas. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que nos tocó una cuestión muy fea a ambas, porque pues somos de la misma generación. 2019, feminicidios. Uy, noticias. Uy, noticias de feminicidios, de desapariciones. Creo que fue el despertar de muchas de nosotras. En lo personal, fue uno de mis despertares más grandes. Sí, por supuesto. Porque vivimos una situación muy fuerte en donde abrías Facebook y era lo único que veías. Noticias de desapariciones, de violaciones. Y creo que fue la primera marcha, ¿no? En 2019. Aquí en Mochis yo creo que sí, Ujú. porque yo recuerdo que en esos tiempos era muy criticado el feminismo por lo mismo, Sí. aquí, en la ciudad por lo menos. Sí, la verdad es que justo iba a comentar antes de que se me vaya lo que quería decir, que justo eso, yo tenía muchos compañeros que solo por el hecho de ser bisexuales, de que, ay, hagamos un trío, Ah, o de que llegaban y me enseñaban porno. Sí, de que sin consentimiento ni nada, pues, o sea, llegaban y me lo ponían en la cara, y eran mujeres, y era como, ah, ok, supongo. Ponte a estudiar, güey, Era muy por favor. incómodo, pero al mismo tiempo como que yo me reía, porque Ujú. no sabía cómo actuar ante tales chistes o tales acciones, tales como que, o sea, no sé, conductas tan raras, para mí por lo menos, pero eran muy normales entre los hombres. Güey, es que creo yo que siendo mujer, a esas edades una se cree indestructible, güey, y se cree súper empoderada y con personalidad, pero seguimos siendo tan vulnerables, güey, de que 17 años, 18 años, o sea, sí, no sé tú, pero yo, justo hablábamos el otro día, ¿no? De que nada que ver, de que empezamos a despertar de que a los 20, Totalmente. o sea, antes no había este sentido o sea, sí había sentido del yo, pero no como para decir yo soy Pero no así. tan palpable. Ajá. Ajá. Y eso nos hacía pues muy vulnerables ante ciertos temas. Sí, por supuesto. Y retomando lo de los feminicidios, yo creo que ese tipo de asuntos fueron lo que me llamaron tanto hacia el feminismo, porque antes como que, te digo, por la prepa y así, sí me informaba de ciertas cosas, pero no tan profundo. Y cuando conocí el término de feminicidio y entendí lo que significaba y lo que realmente pasa en México, yo creo que fue mi despertar justo, como tú mencionas, porque fue de,
esto es muy importante, o sea, esto es muy grave y nadie está viendo nada. Por lo menos en mi círculo cercano era como, nadie hablaba de eso. Como que hay pobrecitas. Y ya. O incluso los hombres en mi salón se burlaban. Ujú. Se burlaban, o sea, yo nunca, en la prepa, yo nunca vi que se trataran esos temas o esas noticias que salían a cada rato seriamente. Nunca, nunca. Siempre era como de que si salían imágenes con contenido muy gráfico, era de estárselas pasando, pues. Sí, o De de que, que ay, pásamela, ujú, de que ya viste esto, a no mí sé me qué. tocó un comentario que hacían mucho eso de tamal de mujer, de que se referían a los cuerpos en bolsas negras encontrados. A mí me tocó, pues, tener gente en Facebook que compartía eso, o sea, en su mayoría hombres, o que en la primera marcha que hubo paro, los hombres no fueron a clases, de que se fueron a celebrar, porque en la ciudad estaba de que las mujeres en paro. Así que conocidos que se hicieron carnes asadas y todo esto. Y Ajá, sí es sí te tocó. cierto, sí. Sí, fue muy sonado eso Me de que acuerdo hicieran lo de carne las asada. carnes asadas. No, y aparte yo me acuerdo que era un conflicto interno, porque yo apoyaba el feminismo, pero salían puras noticias amarillistas y Ujú. súper negativas, ¿no? De que tal feminista rompió los vidrios de un camión y que rompió tal establecimiento y que rayaron tal, o sea, como que puras noticias muy amarillistas. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, o sea, ¿qué Bueno, ¿qué hago? debo de pensar sobre Ajá, esto? ¿qué debo de pensar? Hasta que uno se informa. Y una dice, iconoclasia. Entonces, pues ambas podemos decir que pues todas estas experiencias nos han afectado tanto en lo personal como en lo profesional, pero específicamente en el tema profesional, ya sea por género o algún tipo de desigualdad económica por ello. ¿Tú has vivido estas situaciones, o sea, en el ámbito laboral específicamente? Sí, ¿Alguna situación que nos puedas contar? pues en mis dos últimos trabajos, yo creo que han sido las pruebas más vivientes de ello, porque antes de eso la verdad es que me encontraba en entornos bastante seguros. Esto ya fue como salir al mundo súper lejos de mi casa, por así decirlo. El primero, yo he trabajado pues en su mayoría en restaurantes como mesera. La verdad es que me encanta. Opinión impopular, pero me gusta mucho meserear y pues conocer gente y en general como que la atención al cliente, ¿no? Entonces yo trabajaba en ese tipo de ámbitos y digamos que había dos aspectos, ¿no? Uno por parte de clientes, sobre todo señores, pues sí, de repente recibíamos cierto acoso, yo llegué alguna vez a experimentar pues que un señor quisiera sacarme mi número o me insistiera mucho para ciertas cosas, para que lo atendiera, para que le trajera tal o cual, pero no tanto como amabilidad, porque una se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien simplemente está siendo muy amable y otras veces en donde ya te pones incómoda, y empiezas a dudar. Yo recuerdo que incluso alguna vez yo tuve un cliente que era que me hablaba cada rato, o sea, como en la mesa. Él estando en la mesa me hablaba cada rato y como que todo el tiempo así de allá y me sacaba mucha plática, pero se volvió un tema tan incómodo que yo como que le, me empecé como a alejar y una vez yendo a la tienda que se encuentra cerca de ese restaurante, pues él iba en su carro y me gritó. Entonces ya se vuelve un tema que dices tú, da miedo de Ajá. repente, da miedo de repente. Por suerte yo la verdad es que tenía un gerente que se volvió mi amigo y pues en general yo me sentía segura, yo sabía que podía contar con él, pero no todas, ni todos tienen no todas tienen esa suerte, vaya. Y pues por otro lado, yo siempre sentía que en estos dos trabajos en específico se favorecía bastante a los hombres, sobre todo en el segundo. Era mucho yo llegué a descubrir que pues a los hombres les pagaban más,
o que incluso si yo llegaba a faltar alguna vez, yo no era perdonada, pero si un compañero que de hecho pues no quisiera hablar mal, pero digamos que dejaba ciertas cosas que desear en lo que respecta a su trabajo, porque como persona la verdad es que muy bien. Y él era perdonado, él se le pagaban sus días y yo no. Y eso, o sea, como que yo en su momento la verdad es que no lo tomaba en cuenta, pero tiempo después que ya empecé a ver cada vez más cosas, sobre todo del jefe, de mi jefe directo, o sea, como que así ciertos detalles, comentarios machistas o cosas así, como que ya empecé como que a analizar el trabajo en general. Además, yo tuve un compañero que la verdad es que era muy, ¿no? Además, yo tuve un compañero en ese trabajo que la verdad es que era una persona bastante arrogante, mansplaneaba mucho, es decir, me explicaba cosas que yo ya sabía de manera muy prepotente, la verdad. Era un muchacho, la verdad es que bastante misógino y no me caía bien. Ajá, No me caía bien, normal. pero independiente, sí, pues claro. Pero independientemente de eso, como que siempre, pues sí, era muy arrogante, siempre quería demostrar que él sabía más, que él sabía más, y pues la verdad es que, y pues la verdad es que era muy incómodo, y lo peor es que no era solamente conmigo, pues obviamente era con el resto de mis compañeras, excepto pues obviamente con los otros, hombres, ¿no? Típico. Sí, claro. Que no trabajaban muchos, de hecho había como dos cocineros y el resto éramos puras mujeres. Ah, bueno, y había un mesero del que platicaba ahorita que pues se le perdonaban más las faltas o alguna que otra cosa, se le perdonaban más las cosas, pero pues con ellos no era así, no era así de, Tan permisivo. me refiero a que este muchacho que te digo que era arrogante, no mansplaneaba a los otros hombres. Ah, ya, ya, ya. Nada más como que con las Ajá. mujeres. Y yo siento que sobre todo conmigo porque pues estaba en mi turno y yo era la que convivía un poco más con él. Pero en fin, ese tipo de cosas. Siento que a lo mejor no son tan directas o mm, tan visibles, pero la verdad es que sí. Pero ya en un ambiente laboral como que Sí, en el día a día se sienten, pues, es sí, la por supuesto. impotencia, el enojo. Y también, ajá, y perdón, también siento que este segundo trabajo en el que estuve, mi jefe tardó mucho más en confiar en mí que lo que tardó con mis compañeros hombres, ¿no? Como que yo tuve que ganarme la confianza que tuviera confianza en mis capacidades y habilidades, como que tuve que trabajarle un poquito más para ganarme eso que el resto de mis compañeros. El que te digo que era súper arrogante, él entró y con ya eso ganado, pues. De la nada. Ajá, por supuesto. Entonces, pues, hay unos cuantos ejemplos. Ajá. Entonces, de estas vivencias que me cuentas, ¿cómo crees que has manejado esta situación? O sea, ¿cómo crees que has reaccionado a ello y que has aprendido de ello sobre todo? Siento que en su momento no fui capaz de reaccionar como tal, porque además eran cosas que, por supuesto, si yo decía algo, iba a ser como, estás loca, está en tu cabeza, como que nada que ver. Este, entonces, creo que en su momento no he sabido reaccionar a lo mejor como me habría gustado actualmente, pero pues no puedo juzgarme con el conocimiento de ahora, ¿no? Ujú. Este,
Más bien ha sido como de mucha confusión, como de no entender bien qué está pasando y estar en y tener una disputa en mi cabeza de si lo estoy exagerando, si solamente está en mi cabeza o si de verdad es algo que está pasando y es lo que yo creo que es pues literalmente desigualdad de género, ¿no? Ujú. O pues discriminación por mi género. Y pues la verdad es que independientemente de lo que pueda pensar cualquiera, creo que la mayoría de las situaciones que he explicado sí lo son. Entonces, aunque no sea de manera tan grave, sí, pues sí, sí merman en tu experiencia laboral. O sea, la experiencia que tienes mientras trabajas, pues sí afecta de cierta forma Y u es que otra. está muy normalizado, ¿no? Tan normalizado que no te das cuenta, como bien lo dices. Muchísimo. ¿Qué dices tú? ¿Será esto? O sea, ¿esto será una desigualdad o es algo normal o es problema mío? O justamente como dices, la confusión de qué está pasando, O incluso dudas de ti misma de que, ay, no de que seré tan estaré fallando yo. inteligente, que estoy Ajá. haciendo mal, o sea, como que todo eso. Yo creo que lo que más me ha afectado es lo que se refiere a mis capacidades también. Y hablando de tus aprendizajes, ya desde una parte más experiencial, ¿qué podrías decirnos tú sobre esto? De mis aprendizajes. Ujú. Pues yo creo que En el algo, sentido de que, perdón, en el sentido de que, por ejemplo, siento yo que ciertas vivencias, por desgracia, nos maduran, por así decirlo. O sea, como ujú, eso de que entras bien verde y de repente ya tienes colmillo, como dicen. ya rascallo, claro. Yo creo que he aprendido mucho. Desde que empecé en el mundo, laboral, yo creo que he aprendido muchísimo, sobre todo a no dejar pasar muchas cosas, porque también creo que debemos de conocer muy bien nuestros derechos y definitivamente era algo que me faltaba y que obviamente tengo mucho para aprender, pero sin embargo es uno de los aprendizajes que he obtenido, a conocer mis derechos, a reconocer esas señales o focos rojos, sobre todo en temas de desigualdad, saber pedir ayuda, sobre todo en temas relacionados al acoso, acoso laboral, este, tener gente de confianza, como que una red de apoyo. Yo creo que platicar las cosas también sirve muchísimo, sobre todo porque te das cuenta de otras perspectivas, ¿no? Y bueno, al final yo creo que he aprendido a reconocer todos este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la próxima vez que se presente ante mí una persona tan prepotente, no voy a reaccionar de la misma manera en que lo hice anteriormente. O la próxima vez que yo vea que se me está tratando de manera injusta, probablemente tome decisiones más acertadas con respecto a si quedarme en ese empleo o pedir un aumento o señalizarlo, etcétera, ¿no? Dependerá de cuál me convenga en su momento, pero yo creo que me ha ayudado a darme cuenta de más cosas todavía, a tener experiencias propias, porque eso también sirve mucho cuando te adentras al feminismo, hablar desde tu trinchera, desde tu historia y, y pues sí, yo creo que eso básicamente Y validarte, ¿no? y validarme. Validar tus Ajá. vivencias y salir de esa zona de no era yo, era una situación que estaba pasando, pero que no pude identificar, pero que ahora lo hago. Sí, claro. Yo la verdad es que todos esos momentos en los que mi compañero me llegó a mansplainear, yo me sentía una tonta. Yo me sentía una tonta, luego me daba coraje, luego reflexionaba y me peleaba sola en mi cabeza. Entonces era como un transitar de emociones muy contradictorio todo el tiempo. Y la verdad es que creo que todo eso, a pesar de lo complicado, me enseñó justo a validar todo lo que sea que sienta, sea esté pasando en mi cabeza o no. No me interesa eso, probablemente no esté pasando en mi cabeza solamente, pero sí validarme mucho, como tú dices. Y ahora como para hablarle un poquito más directamente a la gente que nos está escuchando, esas personitas que apenas están iniciando su vida laboral o esas personas que están pasando por alguna situación en específico, dinos así en listado, porque sé que te gustan las listas.
tres cosas o tres consejos que le darías a alguien que está enfrentando una situación similar a la que tú has vivido o incluso peor. Consejos. Ajá. A ver, número uno. Número uno, yo creo que sería justo lo que decía anteriormente, tener una red de apoyo y que sepas que puedes pedir ayuda, ¿no? Siempre es muy importante, sobre todo cuando se trata de acoso, que pidas ayuda, porque no siempre vamos a poder reaccionar como queremos. Hay veces en las que nos paralizamos, entonces es muy importante que tengamos a alguien al lado en quien podamos confiar y en quien sepamos que nos puede ayudar en dada situación, ¿no? Otra cosa, yo creo que es informarnos muchísimo, a lo mejor no de manera obsesiva o súper profunda, ya dependerá de cada quien que tanto quiera saber respecto a ciertos temas, pero sí lo suficiente para, para que no, para que no te agarren en curva, para que no seas una víctima, para, para que conozcas tus derechos, como dije, o sea, informarte también, no solamente en temas de feminismo, sino también en temas o desigualdad, sino también en temas de derechos. En temas de derechos, Muy saber a importante. lo que tienes derecho es súper importante. Precisamente para que no abusen de ti de esa forma, o sea, para que no abusen laboralmente de ti. Y yo creo que otra, ir a terapia. Eso es para todos, ¿eh? No nada más para Sí, los que estén atravesando, eso obvio, es para todo el mundo. obviamente, pero digamos que enfocándolo Ajá. en este tema, te sirve mucho, número uno, para identificar temas pasados y para identificar Sí. cualquier situación actual, identificarla y saberla manejar, porque habrá situaciones más graves que las mías que la ayuda de terceros que no son terapeutas no va a ser suficiente. O sea, más que nada como que te brinden herramientas, pues, para que Brinde de puedas... herramientas emocionales, Ajá. en general psicológicas, para que tú puedas afrontar esas situaciones sin mayor daño. Porque la verdad es que una situación de acoso laboral, la verdad es que puede perjudicar de muchas maneras muy graves. Entonces, por dar un ejemplo, entonces yo creo que esa, como consejo general, pero también aplicándolo al tema. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría compartir al público así en general? Sí, claro, recomendar un libro. Ok. No, lo que pasa es que estoy leyendo un libro actualmente que se llama La Mujer Invisible y no me acuerdo de la autora, Caroline algo. Que pues básicamente se trata de cómo el mundo está hecho por y para los hombres y no solamente porque sea una teoría, sino dando argumentos y dando datos, cifras, números, etcétera. Habla desde temas de cómo las carreteras están hechas, los medios de transporte, hasta temas de derechos, hasta muchos ámbitos en los Salud. que salud también, muchos ámbitos en los que pues las cosas han sido hechas por hombres y pues no se ha tomado en cuenta las necesidades de las mujeres, ¿no? Y pues la verdad es que está muy, muy interesante, te das cuenta de muchas cosas, este, es más que nada para reflexionar, también te da un coraje en el proceso, pero sí te ayuda a reflexionar mucho acerca Tu contexto. de tu contexto y sobre todo nos hace sentir menos solas, porque siento que en un mundo hecho por y para los hombres podemos hasta sentirnos fuera de lugar y ni siquiera sabemos por qué. Y yo creo que este libro te ayuda a decir, no, no, el cinturón de seguridad no quepas tú en el cinturón de seguridad, es que el cinturón de seguridad no está hecho para ti. Por dar un ejemplo Muy vago. muy vago, ajá, que es cierto, los cinturones están hechos para los hombres, pero pero sí, la verdad es que está muy interesante. Yo creo que diría eso. Actualmente lo estoy leyendo. Y hasta ahorita, la verdad es que muy interesante. Fuera de a lo mejor lo disruptivo o lo feminista, como sea, Es una realidad. es una realidad. Es una realidad porque aparte no solamente se enfoca en cierto país, arroja datos de muchos países y hace comparativas también de cómo está este país, cómo está este otro. Entonces, la verdad es que está muy, muy interesante.
y pues nada, mm, yo creo que también recalcar que sí se ha avanzado, este, sí se ha avanzado porque mi mamá incluso vivió a lo mejor no tantos temas de desigualdad laboral, pero sí mucho abuso, mucho machismo, sobre todo en su contexto familiar, cotidiano, y pues luego a la mano de mi padre, ¿no? Entonces, y pues ni que hablar de mi abuela, una persona criada en rancho, a la antigua, literalmente, en donde pues el contexto era muy diferente y obviamente las desigualdades eran mucho mayores, ¿no? Entonces yo creo que viendo las raíces podemos incluso enfocarnos en que pues sí estamos mejorando, pero también tenemos, o sea, seguimos aprendiendo, ¿no? Con cada generación, con cada año que pasa, creo que seguimos aprendiendo muchas cosas. Y pues nada, qué bueno que nos demos cuenta. Sí, pues puntualizar esta parte de que pareciera que no, pero sí hay avance. Sí, por supuesto. Aparte, hablando con mi mamá, platicábamos que hay muchas cosas que se cuestiona a esta generación que mi mamá jamás en la vida se hubiera imaginado que pudieran ser cuestionadas porque eran su realidad, eran su normatividad, pues Como que estamos despiertos, ¿sabes? estamos más despiertos y probablemente las generaciones futuras estén aún más despiertas. Entonces, entonces quedarnos con eso como, puede que estemos muy avanzados ahorita, pero siempre va a haber cosas que nos cuestionemos y cosas que podamos aprender y sobre todo en materia de género, Sí, que siempre estamos avanzando porque tenemos que avanzar porque así tiene que ir la sociedad pues, actualmente. sí, todo puntualizando sobre todo la parte de que depende mucho de la educación. Así que Ah, claro. Claudia, por favor, señora presidenta, por favor, arroba Claudia a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, tía Claudia, por favor, Ajá. métale producción a la educación en México, por favor. Uy, sí. Atención y a las causas sociales. Justo sí, porque también algo que se me olvidó mencionar es que es que puede que yo antes, en su momento, yo dijera, ay, en la primaria, claro que no viví ningún tema de desigualdad, pero una vez vi un estudio que analizaba las canchas, no las canchas, los patios de juegos de escuelas primarias y se hacía como un mapa con el recorrido de los niños. Nada, pues un montón de rayitas y puntitos, o sea, como que un mapa general, pues, de los movimientos que tenían los niños en el patio de juegos y también el de las niñas, ¿no? Cada mapa por separado y al hacer la comparativa, los niños ocupaban mucho más espacio en los patios de juegos que las niñas. ¿Por qué? Porque jugaban en la cancha, porque corrían más, porque, o sea, como que había esta desigualdad en la que, y la verdad es que sí es cierto, a lo mejor no tuve un mapa en mi primaria, pero sí los niños en los que jugaban fútbol, y yo recuerdo a mí y a mi grupo de amigas o a mi grupo de compañeras de mi propio salón, sentaditas a un lado de un arbolito y platicando. Y así era la mayoría de niñas en la Sí, escuela. es que hay mucho que trabajar en el Obvio, ámbito de la educación, no nada obvio. más hablando de la información, sino también de los contextos, de los docentes, del plan de estudios, de las leyes, de las De los reformas, estereotipos, de las limitaciones de la representación, un montón de de la cosas, de la infraestructura, muy infraestructura, importante. claro. Demasiadas cosas. Y créanme que creo que este tema de la desigualdad laboral o desigualdad de género está ligado a muchas más cosas, derechos, estereotipos, temas de género, o sea, todo va entrelazado, ¿sabes? Como todo tiene su causalidad y sus consecuencias. Pero, pero aquí justo en este espacio me gustaría saber, desde todo lo que nos has compartido, cómo te sientes después de haberlo verbalizado, por así decirlo. Más consciente. Sí, No, pues es que es en general, son temas que pienso todos los días, pero al final pensarlo y decirlo pues son cosas distintas, ¿no? No siempre encuentras a alguien con quien platicar estos temas y creo que es muy rico
platicarlo y compartir experiencias. La verdad es que me siento muy bien, muy feliz de haber venido, de haber participado. Este, Independientemente de las anécdotas o cosas que he contado, creo que es muy valioso aprender todos y todas de todos y todas. Así Entonces, es. nada, me siento muy bien. Tener un aprendizaje más significativo. Porque incluso yo contándolo me doy cuenta de aún más cosas y voy recordando aún más cosas y no es como por verle el lado negativo a las cosas, simplemente es cada vez ser más conscientes. ¡Wow! Profundo. Y la verdad, creo que podríamos durar todo el día hablando de esto. Estos temas no tienen fin. Todas hemos vivido muchas experiencias que nos han marcado con respecto al género, porque pues México. México mágico. Creo que no puedo decir más que México. Creo que decir esa palabra dice mucho, desgraciadamente, ojalá no fuera así. Pero este es un espacio justamente para eso. Voces Invisibles es para contar las historias de vida y de alguna forma sacar algún tipo de aprendizaje de esto. Relacionarlo con lo que hemos vivido y darnos cuenta que al final no estamos solas. No, somos muchos. Somos muchos, la verdad. Y cada vez más despiertas y más ruidosas. Bueno, pues Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y ahí cuando tengamos un tema todavía más controversial, te vamos a volver a invitar Claro para que que sí. despotrifiques toda tu rabia. Con mucho gusto. Y bueno, amigas y amigos y amigues, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado el episodio. Compártanlo con sus amigues para que también les dé coraje estas historias y ahí chismeen sobre ello. Pero sobre todo, que reflexionen. Hasta pronto. Bye.